Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos a continuar hoy con nuestro tema que habíamos iniciado en la clase anterior, el tema de los adverbios. Hoy vamos entonces con nuestra Lesson 72, lección 72, Adverbs, a los adverbios. Y vamos a ver hoy que hay 5 tipos de adverbios principalmente a tratar en inglés, y estos son adverbios de tiempo, adverbios de lugar, tercero, adverbios de grado, cuarto, adverbios de modo, y el quinto, adverbios de frecuencia. Vamos a verlo cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos. Y empezamos con el primero de los componentes o divisiones de los adverbios, que es adverbios de tiempo. Número 1, adverbios de tiempo, ahí lo tenemos resaltado. Adverbios de tiempo. Estos adverbios normalmente van al principio o al final de la oración. Principio o final de la oración. La oración en inglés es sentence, una oración. Veamos con ejemplos lo que estamos diciendo. Veamos, por ejemplo, un adverbio al final de la oración. We went to Paris last year. We went to Paris last year. Nosotros fuimos a París el año pasado. Fuimos a París el año pasado. Ustedes ven que last year está aquí en rojo. Es un adverbio de tiempo. Ya pasó el año pasado, es un tiempo. En español, aquí lo traducimos como el año pasado. Vamos a continuar con otro ejemplo de adverbios de tiempo, y es el ejemplo número 2, donde el adverbio de tiempo está al principio de la oración. Miren ustedes el ejemplo. I already finished my homework. I already finished my homework. Ya he terminado o terminé mi tarea. Ya, este already en rojo es un adverbio de tiempo que indica ya, o sea, en el momento, ya la terminé, ya es tiempo pasado, ya la terminé. I already finished my homework, ¿no? Yo ya he terminado mi tarea. Ahí vemos el adverbio already al principio de la oración. En el ejemplo anterior estaba al final de la oración, o sea, last year. Last year es el último año, o sea, el año pasado. Vamos a continuar hoy con el tercer ejemplo, es este que está resaltado. See you later, see you later. Esto es una expresión, o sea, una especie de modismo, una forma de hablar informalmente. See you later, para uno despedirse. See you later. Quiere decir, te veo más tarde, o nos vemos más tarde, te veo más tarde. También puede ser hasta luego, es hasta luego o te veo más tarde. Later es más tarde. Entonces aquí later es un adverbio de tiempo. See you later es más tarde, te veo más tarde. Veamos una nota. Yet siempre va al final de la oración. Yet es otro adverbio que va al final de la oración. Este adverbio traduce todavía. Entonces la nota nos dice, yet siempre va al final de la oración. Entonces vamos a ver en la frase de ejemplo cómo yet si está al final de la oración. Veamos el ejemplo. I haven't finished yet. I haven't finished yet. O sea, no he terminado todavía. I haven't, yo no he. Finished, terminado, es el participio pasado del verbo finish. Finish, terminar, y finished, terminado. Yet va al final. No he terminado todavía. I haven't finished yet. Noten ustedes que cuando vemos un verbo en participio pasado como verbo principal y un verbo auxiliar, que es el que le estoy mostrando y resaltando, que es el verbo to have, haber, ¿no?
a ver, entonces esto se llama el presente perfecto, un tiempo perfecto. Yo he, como está en negativo, yo no he, porque miren el negativo aquí, haven't. Entonces, yo no he terminado todavía. Ahí está todavía al final. La nota nos dice que siempre, yet va al final. Continuemos diciendo, por ejemplo, que otro adverbio, que es este que está en rojo y que les resalto, still. Still va antes del verbo, óiganse, antes del verbo, excepto con el verbo to be. Con el verbo to be, el verbo más importante de inglés, que es ser o estar, que en ese caso va después de este verbo. Repito, still va antes del verbo, ¿cierto? Excepto con el verbo to be, que en ese caso va después de este verbo to be. Veamos el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de still antes del verbo. ¿De qué verbo? Del verbo principal. Veanlo aquí. He still needs. He still needs. Él todavía necesita. He still needs. Él todavía necesita to finish his homework. To finish his homework traduce terminar o acabar su tarea. His es su de él, homework es tarea y viene de la palabra home, que es casa, y work, que es trabajo. O sea, el trabajo en casa es la tarea. La frase completa sería: He still needs to finish his homework. He still needs to finish his homework. Él todavía necesita acabar o terminar su tarea. Verbo finish, terminar. Veamos otro ejemplo. En este caso es la excepción. Miren el verbo to be y entonces el adverbio still va a estar después del verbo. Dijimos que estaba antes del verbo, los verbos normales, los verbos común y corriente. En cambio, este es el verbo to be, por eso está después de él. Miren la frase. I am still waiting. I am still waiting. I am still waiting. Todavía estoy esperando. O sea, I am, yo estoy. Still, todavía. Waiting, esperando. Yo estoy todavía esperando. En español ponemos todavía antes y decimos todavía estoy esperando. Todavía estoy esperando. O estoy esperando todavía. Bien, ahí terminamos con estos ejemplos la explicación de los adverbios de tiempo. Adverbios de tiempo, y es el primero de los 5 adverbios que vamos a ver hoy. Adverbios de tiempo. Luego vamos a ver adverbios de lugar. Vamos para el segundo componente de los adverbios, y es adverbios de lugar. Número 2, adverbios de lugar. Responden a la pregunta ¿dónde? En inglés es where. Where es ¿dónde? Where. Entonces, nosotros decimos que adverbios de lugar responden a la pregunta ¿dónde? Porque la respuesta es un lugar. ¿Dónde estuviste? En la casa. ¿Dónde está el carro? En el garaje, en tal parte. ¿O dónde vives tú? En la esquina tal, en la avenida tal, en la calle tal. Son lugares, por eso adverbio de lugar. Bueno, veamos un ejemplo. Here. Here es aquí, aquí. Y el ejemplo para here es come here, please. Come here, please. Come here, please. Es otra expresión para decir ven aquí, por favor. Ven acá o ven aquí, por favor. Come here. Come es el verbo venir. Here es el adverbio de lugar. Aquí está en rojo. Y please, siempre para un inglés polite, un inglés elegante, hay que decir por favor, por favor. Entonces, come here, please. Ven aquí, por favor. Y estamos usando here, que responde a la pregunta ¿dónde? ¿A dónde viniste? Here, aquí. Bueno, sigamos con el segundo ejemplo. There. Mire, el opuesto de aquí es allí. There, there. Here es aquí, there es allá o allí. El ejemplo con there es el siguiente.
He was there at the bar. He was there at the bar. At the bar. Él estaba, el verbo ser estar en pasado, él estaba there, allá, at the bar, en el bar. Él estaba allí en el bar. O sea, le está mostrando el adverbio de lugar, there. Bueno, veamos otro adverbio de lugar. Everywhere. Mire ustedes, everywhere. Está diciendo este adverbio, traduce en todas partes. Everywhere, en todo lugar, en todo sitio o en todas partes. Everywhere. Ese es el adverbio. Veamos una frase con este adverbio. They were everywhere. They were everywhere. Quiere decir que esto está en tiempo pasado. They son ellos. Were estaban. Ellos estaban, ¿no? O estuvieron en pasado. Everywhere es en todo sitio. Entonces nos queda el ejemplo. They were everywhere. They were everywhere. Ellos estaban en todas partes. Adverbio de lugar, everywhere. Everywhere, en todo lugar. En every place. Every place, todo sitio, todo lugar. Muy bien. El último de los adverbios de lugar que vamos a ver hoy es nowhere. Nowhere. Está como negando algún sitio. Mire que where es como algún lugar y nowhere es en ningún lugar, en ninguna parte. En ningún lugar o en ninguna parte. Nowhere, en ninguna parte. La frase que traemos es the keys were nowhere. The keys were nowhere. The keys, las llaves, keys, were, las llaves estaban nowhere, en ningún lugar. Entonces la frase se convierte en negativa y esto traduce las llaves no estaban en ninguna parte, en ningún lugar. Miren, the keys were nowhere. En la palabra nowhere es muy simpática porque miren ustedes que aquellas personas que dicen que Dios no existe, entonces dicen esta frase en inglés. God, o sea Dios, is nowhere. Nowhere. Aquí dice, en esta frase dice, God, es una D, God is nowhere. Quiere decir, Dios está en ningún lugar, o sea, no está en ningún lugar. Aquellos que niegan dicen que Dios no está en ningún lugar. Es muy simpático, porque basta colocar una rayita en esta palabra y cambia completamente el sentido. God is now here. Miren la diferencia. Dios está ahora aquí. Antes decía Dios no está en ninguna parte, pero con esta rayita separamos y sacamos dos palabras, now y here. Entonces queda God is now here. Dios está ahora aquí. ¿Vieron lo simpático de esto? Bueno, ese era para traer ese ejemplo. Continuemos con la frase, the keys were nowhere, o sea, las llaves no estaban en ninguna parte. Los adverbios de lugar generalmente van después del verbo o del objeto. Los adverbios de lugar, generalmente después del verbo o del objeto. El objeto es el complemento, el object. Después del verbo, veamos adverbios de lugar después del verbo. I have searched everywhere, but I can't find my keys. I have searched everywhere, but I can't find my keys. I can't find my keys. Quiere decir, I have searched, yo he buscado. Esto es un presente perfecto. Yo he buscado, I have searched. Everywhere, por todo sitio, en todo lugar. Ahí viene el adverbio, everywhere, por todo lugar. But, pero, I can't find my keys. I cannot, o sea, negativo. Pero no puedo encontrar mis llaves. He buscado por todas partes, pero no puedo encontrar mis llaves. Estamos diciendo que los adverbios de lugar generalmente van después del verbo. ¿Dónde está el verbo? Searched, buscado, verbo principal.
porque este también es un verbo, pero es auxiliar. Auxilia a search. Yo he, auxiliar, buscado, verbo principal, y después del verbo viene el adverbio del lugar. Por eso decimos que generalmente van después del verbo o del objeto. Entonces, después del verbo está el ejemplo. I have searched everywhere, but I can't find my keys. He buscado por todas partes, pero no puedo encontrar mis llaves. Llaves es keys, 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 llaves, keys, keys. Bueno, veamos después del objeto, o sea, después del complemento. You should come here. You should come here. Aquí el complemento, el objeto es venir. ¿Qué debe hacer? Venir. Y por eso está después. Here, aquí. La frase sería, you should come here for dinner tonight. You should come here for dinner tonight. O sea, tú debieras. You should, tú debieras. Come here, venir aquí o acá. For dinner, para la comida, para la cena. Tonight es esta noche. La traducción sería, deberías venir a cenar aquí esta noche. Deberías venir a cenar aquí esta noche. You should come here for dinner tonight. Esa es la frase. Bueno, ahí terminamos el segundo grupo de los adverbios, que son adverbios de lugar. Vamos al tercero, que son adverbios de grado. Vimos de tiempo, vimos de lugar, y ahora vamos a ver los adverbios de grado. ¿En qué grado están? Responden estos adverbios de grado a la pregunta ¿en qué medida? ¿En qué medida? ¿No? Como cuánto, más o menos, cuánto, en qué medida. Y así tenemos los adverbios almost, que traduce casi, la medida casi. Barely, barely es apenas, barely. Hardly, hardly es difícilmente. Quite, quite es bastante, quite. Really es realmente. Y very, very traduce muy, very good, muy bien, muy bueno. Vamos con el primero, almost. Almost es un adverbio de grado, almost traduce casi, casi, almost. Veamos la frase. I almost forgot to lock the door. I almost forgot to lock the door. Yo casi olvidé, o casi olvido cerrar la puerta. Casi olvido cerrar la puerta. I almost forgot. Casi que olvido, casi olvidé cerrar la puerta. Por nada que se me olvida y salgo con la puerta abierta. I almost forgot to lock the door. Lock the door es cerrar la puerta, cerrarla con llave. Lock es cerrarla con llave. Lock the door. Bueno, otro ejemplo para adverbio de grado es barely. Barely es apenas, medio, apenas, barely. My voice was barely audible. Barely audible, o sea, mi voz era apenas audible. Mi voz era apenas, barely, audible, audible. Ahí estamos usando el adverbio variable. Mi voz era apenas audible. Vamos con otro adverbio de grado que es hardly. Hardly es difícilmente. Grado. El grado es bastante, es mucho. Entonces decimos, the restaurant is quite good. The restaurant is quite good. El restaurante es bastante bueno. Quite, bastante. Good, bueno. The restaurant, el restaurante, is
es quite good, bastante bueno. The restaurant is quite good. The film was quite good. La película fue bastante buena, ¿cierto? The conference was quite good. La conferencia fue bastante buena. Un penúltimo adverbio de grado, que es lo que estamos viendo, adverbio de grado, es really. Really quiere decir realmente. Miren otro adverbio que termina en li. Esa terminación li del inglés la traducimos como mente. O sea, real, hasta aquí, real, real. Pero cuando le agregamos li, se convierte en really, o sea, realmente. La frase es, it really will surprise her. It really will surprise her. O sea, ello realmente la sorprenderá. ¿Qué es it? Ello, no sé, el regalo, la sorpresa, la película, algo que es neutro. It really, realmente, will, futuro, will surprise, sorprenderá, her, a ella, her, a ella. Entonces decimos, it really will surprise her. Ello realmente la sorprenderá, o sea, sorprenderá a ella, sorprenderá her, her es a ella. Y el último ejemplo que tenemos en el día de hoy es very. Very es muy, muy, very, very, muy. La frase sería, that's a very good idea. That's a very good idea. That's a very good idea. Esa es una idea muy buena. That is, esa es, a very good, una muy buena, idea, idea. Esa es una idea muy buena o una muy buena idea. Aquí con esto terminamos los adverbios de grado, el tercer componente que estamos viendo, y con esto también terminamos nuestra lección número 72 y continuaremos en la próxima con los adverbios que nos quedan faltando para completar todos sus componentes. Por ahora, los invito para que volvamos a otra clase de inglés donde estaremos studying English, donde podemos decir let's study English, o sea, estudiemos inglés. Es todo por hoy. Bye bye.